Muy bien. Pues muchísimas gracias una vez más por vuestra presencia. Hoy venimos a hacer una segunda reunión reintroductoria. La otra vez nos centramos en términos generales acerca de las cuestiones acerca de la revelación. Incluso abordamos estos aspectos críticos, ¿sí? De las pues de la dificultad también, o sea, las críticas que se hacen al texto y la dificultad de su recepción, o sea, tratamos de ser lo más imparciales posible para que podamos nosotros, a través de nuestro criterio propio, pues tener una opinión acerca de lo que esto es, ¿no? Recordando que aquí no hay interpretaciones oficiales, ni ni una, ni una dogmática a la cual adscribirnos de cómo deberíamos leerlo y cómo deberíamos entenderlo. ¿Sí? Esto también lo hace muy especial y muy diferente a muchos otros textos. Esto no está autodeterminado como un texto sagrado, se vuelve sagrado para nosotros. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Para los que vemos pues cómo nos toca la vida y cómo nos transforma y nos ayuda a vivir mejor. Entonces, no es como tal en el mundo considerado un texto sagrado, pero para todos los que nos damos cuenta y discernimos su contenido divino, su contenido extrahumano, pues claro que es sagrado desde que nos habla de lo más sagrado que es Dios, ¿no? Y pues hoy les traigo pues una organización así como, como por segmentos, por temas de los documentos. eh, que yo creo que nos podría ayudar a, a estudiar de otra manera esta primera parte, ¿sí? Traigo una organización general de toda la primera parte, pero sí me gustaría centrarme más en lo que hemos hasta ahora estudiado, porque pues no, lo otro ya llegaremos, ¿no? A su debido tiempo, a los documentos que nos hacen falta. Esto como primera parte de nuestra reunión de hoy. Como segunda parte les traigo digamos, un pequeñísimo y brevesísimo resumen de las enseñanzas más, o sea, es que tiene mucho, pero traté de tomar como estas cosas más fundamentales que los primeros tres documentos nos dan, pues como para inspirarnos, ¿no? A seguir leyendo y estudiando por nosotros mismos, pues esta información. Y si nos da tiempo, pues vamos a también hacer esta esperada recopilación de los documentos 23 y 24, que es hasta donde vamos, pero esto ya sería si nos permite el tiempo y el espacio que tenemos. Por lo pronto, como siempre, quisiera comenzar dándoles la palabra a cada uno de ustedes para que nos compartan pues cómo se sienten, lo que quieran compartir con completa libertad. Si a partir de nuestra última reunión surgieron preguntas o cualquier cosa, por favor, completa libertad de compartirnos. Entonces, adelante, Jess, Iván, quien guste tomar la palabra, son bienvenidos. Muchas gracias por su presencia. Eh, sí, pues a mí me gustan mucho los primeros documentos, los que hablan sobre Dios. eh, Se me hacen muy llenos, muy reveladores y pues todo iba bien, ¿no? Ahí hay mucho subrayado ahí en esos documentos. Se me hacen muy completos y también muy esperanzadores. Y ya después ya se va al Hijo y luego al Espíritu. Eso también me fue muy interesante, el comprender la Trinidad. No me imaginaba que fuera tan complejo. Digamos, antes se nos enseña así básicamente, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero muchas veces lo hablamos o lo sabemos o se nos enseña, pero no lo analizamos tal cual, el qué significa esto. Y un poco tuve una introducción con el curso de milagros, pero aquí ya se hace más complejo, más completo, ¿no? Y hasta ahí todo iba bien y ya yo se me fue haciendo me fui como saturando de estas personalidades
ya se me hizo más complejo, ya cuando se fue, pues a todas estas personalidades que se van uniendo al plan del universo, a la administración del universo, y pues ahí ya he tenido que comprobar mi paciencia, lo que tú nos recomiendas, que si algo no nos llega o no tiene mucha relevancia, pues dejarlo ir sin clavarte tanto, porque pues luego yo sí quiero, ¿no? Que todo tenga relevancia, que todo sea práctico, ¿no? Pero pues he tenido paciencia, dejando ir lo que no le veo tanto y sé que voy a regresar, ¿no? En ciertos momentos de mi vida. Y ahí pues ha habido ciertas joyitas, ¿no? Ciertas partecitas. No ha habido un documento, creo que no haya subrayado al menos algo, algo pequeño, pero todo tiene eh, una enseñanza y lo que me ha ayudado mucho pues es este grupo, ¿no? Sin este grupo, si por sí el libro se me está haciendo difícil, se me haría más difícil, incluso hasta, no sé si hubiera seguido leyéndolo. Este grupo pues me ha apoyado mucho a bajarlo, ¿no? Así ya a plática más humana y a reflexionarlo con ustedes, pues me siento muy privilegiado de que pueda empezar este libro pues con un grupo, ¿no? Que muchas personas seguramente no lo empiezan así. Y pues yo comencé adelantándome, me hubiera gustado iniciar desde el principio, pero igual no hubiera tenido la paciencia. Comencé adelantándome a la vida de Jesús, el Maestro, y eso es lo que más me ha gustado, la verdad. Eh, Donde más he agarrado las joyas, los aprendizajes. Igual al principio sí fue algo choqueante ver ese Jesús que no me esperaba, un Jesús muy humano, muy responsable, muy trabajador, muy cuidador de la familia. Yo antes me imaginaba un Jesús más místico, ¿no? Más, incluso hasta un Jesús con más dudas, ¿no? Como este que se plantea en la última tentación de Cristo, ¿no? Un Jesús humano, pero con dudas, con angustias. Y ese es un Jesús que sabe muy bien, ¿no? Que tiene mucha seguridad en lo que es y que es realmente un maestro. Y esta noticia que yo nunca había escuchado, el decir que Jesús es el creador de, de este universo. Eso también fue como un dato nuevo que al principio me cayó así como, me costó trabajo digerirlo, pero pues poco a poco pues estoy comprendiendo más, ¿no? Con estos primeros documentos. La gran importancia, la gran relevancia que tiene Jesús más allá de lo que creían, ¿no? Porque a veces yo pensaba que era pues un hermano mayor, ¿no? Y que cualquiera que alcance esta visión crística pues puede llegar a tener ese conocimiento de Cristo o esa experiencia de ser un Cristo, ¿no? Pero no, esto es mucho más. Entonces le he tenido más respeto, más admiración y estoy en el proceso de conocerlo, ¿no? Yo antes no dedicaba mis oraciones a él, solo a Dios, ¿no? Y ahora ya lo incluyo en mis oraciones, me encomiendo también a este maestro que lo voy aceptando en mi vida y ahí va el proceso, ¿no? Ya acabé la parte de la vida de Jesús, pero pues ahorita que lo estamos estudiando en estudios supremos, pues lo estoy repasando. Y otra vez voy a volver a empezar también ahí por mi cuenta, otra vez a darle otra repasada. Pero sí, ahí va el libro. Estos documentos que estamos ahorita leyendo, eh, sí se me han complicado, me han abrumado un poco, pero lo repito, aquí con ustedes, pues me siento más seguro sin perderme. Eso es lo que puedo decir. Y gracias hermano por todo tu esfuerzo, que ha de ser muy complejo todo, cómo lo bajas, cómo lo resumes. Lo admiro mucho, porque sí, es un libro complejo que tú lo bajas a la sencillez. Gracias. Bueno, por mi parte, esta primera parte, bueno, hasta donde llevamos, ha sido muy interesante. No voy a entrar en detalles específicos porque esos sí me son complejos y creo que aún no los domino de manera fácil, así como en una charla. Sin embargo, lo que ha dejado en mí es como una nueva visión, ¿no? Del mundo, bueno, decir el mundo es muy pequeño ya, del universo, de la creación, ¿no? Y sobre todo de Dios. Ah, yo tengo esta búsqueda espiritual desde que tengo memoria, pero también he reconocido que tengo una parte muy, pues muy mental, ¿no? Que antes yo como que me peleaba, rechazaba, ¿no? Y todo.
Y creo que ahí es donde entra Urantia, tal cual, ¿no? Porque era como, pues llenar esa parte también intelectual que tenía esa sed, ¿no? De saber, de conocer. Eh, Incluso me ha dado muchísimo, pero muchísimo más de lo que yo he pedido, ¿no? Yo pedí ahí unos cuantos detalles y bueno, pues jamás me imaginé que existiera pues una información con un detalle tal como nos da el libro de Urantia, ¿no? Y eso para mí, pues siento que ha cambiado incluso como la estructura de mi cerebro, o sea, de cómo veo el mundo, por eso hablaba del mundo al principio, cómo veo las personas, cómo veo pues un poco lo que hacemos aquí, ¿no? Tal vez desde lo más cotidiano ya no es irrelevante, ¿no? Y eso pues para mí tiene mucho significado porque pues sí pareciera que de repente leo cosas muy lejanas, pero al mismo tiempo pues con una mirada, ¿no? Un filtro podría ser, ¿no? Más profundo también puedo verlo cercano. Entonces, no sé tal cual, eso ya es una intuición, pero incluso creo comprender el por qué no podemos incluso comunicarnos con otras esferas, ¿no? Cosa que antes me daba frustración y ahora tal cual no podría explicárselos, pero como que siento, no sé, como cierta satisfacción de que algo en mí sabe que no, o sea, que no debe ser así, ¿no? Y pues son como varios aspectos, ¿no? De la vida en los cuales se me ha ido como esa ansiedad, porque sí me daba hasta ansiedad, ¿no? El hecho de no saber, una frustración ahí. Y yo he resonado mucho, ¿no? En mi alma con la información. Y cuando algo, pues no sé, como que no me checa, siento que pues esa parte como que se digiere y se va, ¿no? Y a mí lo que me ha pasado en el libro Durantia es que prevalece, que se fortalece, ¿no? Que se va aclarando. Entonces, pues eso ha sido como algo que, pues para mí tiene mucho valor, ¿no? Porque, pues justo en vez de ir avanzando y decir, ay, no, ya me aburrió o ya, no sé, algo por ahí, siempre termino como, pues con esta visión, este cerebro, ¿no? Como un poco distinto y pues algo que valoro mucho también es la explicación de Dios, ¿no? O sea, ese ser tan perfecto, pero tan abstracto, pero según esto tan cercano y al mismo tiempo tan lejano, o sea, es el ser creo más complejo, pues que nos acompaña, ¿no? A los que tenemos esta búsqueda de Dios, porque es como, es que te busco tanto, ¿no? Y de repente te siento tanto y de repente ya no, y qué está pasando, ¿no? Entonces, creo que la parte intelectual o mental para mí sí ha sido importante, ¿no? Incluso, pues también al tener como esta rama artística, pues yo el libro lo he ido imaginando, ¿no? Y sé que muy seguramente no es tal cual como yo lo imagino, pero eso me ayuda pues a mí, ¿no? Me pasa muchas veces de que voy a ir a un lugar, lo imagino y ya que llego pues no se parece a lo que yo había imaginado, entonces seguramente me va a pasar así, pero pues hay algo ahí como entre esa cuestión artística y la intelectual que hacen ahí como un clic y pues eso a mí me ayuda a vivir como mejor, ¿no? Como que ya esta cuestión de, pues del paraíso, ¿no? Ya hay pues una especie de halo ahí, ¿no? Y imaginativo que yo he creado en mi cabeza eh, en cuestiones como un poco formales, hablando de formas, ¿no? Y por otro lado está la parte también, pues siento espiritual, ¿no? Que le da como ese, ay, no sé cómo decirlo, como abrazo de calma a mi ser, ¿no? De incluso saber de la muerte, o sea, de todas estas como, pues, partes, ¿no? Difíciles que vamos a tener que atravesar, las dificultades de la vida cotidiana, o sea, son muchas cosas que siento que, pues, que me ha aportado mucho, o sea, que me está dando como una guía, eh, que creo que no es, por eso es difícil el libro, porque no es directa, o sea, no te dicen qué, cómo, cuándo. Siento que es un poco, creo que es la película de Karate Kid, ¿no? Donde le dicen al chiquito de que encera y no sé qué, y él no tiene idea por qué lo está haciendo, ¿no? Hasta que va a pelear. Siento que un poco nos hacen así, porque nos van contando cosas y uno dice, bueno, ¿y esto como para qué, no? Pero siento que va a llegar el momento en el que vamos a decir, claro, o sea, esa información no me era útil, pues hasta que es útil, ¿no? Pero se va quedando como el código, no sé, como un poco insertado, ¿no? En nuestro ser. Y
Pues para mí sí ha sido muy interesante, ha sido muy revelador, ha sido muy tranquilizador, ha sido muy, ay, se me fue la palabra. Ay, pues así como cuando ves una serie, ¿no? Cuando ves una película que te tiene así como embobado un poco, o sea, me gusta que sean tan detallistas, me gusta que se hayan tomado la molestia, ¿no? Pues de bajar toda esta información a un nivel tan sencillo pudiera ser para ellos y tan complejo para nosotros, pero tratar de crear ese punto medio de comunicación, ¿no? E incluirnos pues en esta vasta esfera de la creación. Al igual que Iván, jamás me imaginé que fuera o hubieran tantos seres, eh, no sé si es correcto decirles seres, pero pues teníamos, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nos empiezan a hablar de números, ¿no? Y entonces uno dice, ah, caray, ¿no? Cuando nos dan algún tipo de, pues, de explicación sobre algún tipo de ser, pues yo decía, no sé, me imaginaba en mi cabeza unos 5, unos 10, ¿no? Y luego salen con unas cantidades, pues, exorbitantes que me es difícil, eso sí, ¿no? A nivel, pues, mental imaginarlo, ¿no? Pero también me hace darme cuenta de la magnitud de Dios, ¿no? O sea, y también de que no estamos solos, de lo cuidados que estamos, ¿no? Son muchas cosas como muy bellas que me ha dejado toda esta primer parte hasta donde vamos. Y pues quería resaltar una frase, ¿no? Que es el final del documento 16, que dice, adoramos a Dios primero porque Él es, luego porque Él está en nosotros y por último porque nosotros estamos en Él. Siento que esa es como pues una frase, ¿no? Que resume pues lo que a mí me ha aportado esa primera parte, como concientizarlo, como irlo sintiendo, irlo viviendo, ¿no? Como realidad. Entonces, eso. Gracias. Qué lindo, muchas gracias, amados hermanos, amayes, amado Iván, por lo que comparten. Es muy hermoso escuchar y sentir lo que ha sido para vuestras vidas, pues el conocer esta información, el aplicar estas enseñanzas. Y pues sí, estamos en esta gran aventura. No hay que tener prisa, sino hay que dedicarnos. Porque al hacernos conscientes de que somos un proyecto de Dios, sí, uno como es espacio-temporal, pues quisiéramos entendimiento ya, divinidad ya, ¿no? Pues por eso también entendemos muchos fenómenos sociales y políticos y estos que prometen cosas automáticas y mágicamente transformaciones sin proceso, pues está lleno esas salas y esos estadios y esos movimientos, pero pues todo aquello que nos enfatiza la dedicación, el proceso, el camino, la transformación, la mejora, ¿no? Así como hay un meme, ahorita me acordé, ¿no? Incluso como no me acuerdo bien cómo es, ¿no? Pero así como lectura de cartas y hay una fila gigante, ¿no? Para que te lean la suerte, ¿no? Pero lectura del presente y no hay ni una mosca parada en el stand, ¿no? O sea, yo quiero saber de mi futuro, como ese pensamiento mágico que quiero que me endulce en el oído de que todo va a estar bien. Tú puedes seguir siendo quien sea y te va a llegar el amor de tu vida y vas a ser exitosísimo. O sea, es naturaleza humana. Esto no es una crítica, sino una observación. Es naturaleza humana. Entonces, qué hermoso que estén aquí mis corazones porque el esfuerzo que nos requiere, la energía que nos requiere el conocer a Dios, cuando nosotros lo hacemos en el tiempo, y esto es lógica teológica, valga la redundancia la rima, ¿no? Cuando nosotros emprendemos esos esfuerzos que sostenemos en el tiempo, que apuntan hacia Dios, a mí me hace todo el sentido que esto nos lleve a la eternidad, ¿sí? Porque el mismo libro Durantia nos dice que todo aquello que nosotros iniciamos en el tiempo, si vale la pena ser completado, tendremos el tiempo suficiente para terminarlo. Entonces, es una cosa muy hermosa. Y aparte, es importante también que vayamos reflexionando que la esencia de la verdadera religión, y esta no tiene nombre ni apellido, sino es la relación con Dios, la fe, la esperanza sublime,
la esencia misma de la religión como pensamiento cultural del hombre es la esperanza en la supervivencia. Sí, o sea, por eso es que no hay que dedicarnos, pero hay que sobreponernos a todas esas impaciencias que puedan surgir en nuestra vida diaria. Y pues esto es un gran reto, ¿no? El mismo estudio de la revelación es un gran reto de paciencia, como bien apuntas, amado hermano. Pues muchísimas gracias por el testimonio, gracias por lo compartido. Voy tomando notita de algunas cosas porque es interesante hacer una reflexión más adelante de esto que comparten, más profunda, pero por ahora les agradezco mucho. Amada Fer, ¿cómo te sientes? ¿Quisieras compartirte? ¿Puedes hablar? Gracias. Pues realmente creo que cuando uno inicia la lectura de Urantia y conforme va pasando el tiempo, va sintiendo el cambio. Yo ahora no, no me he puesto a leer los primeros capítulos y sí me gustaría porque sé que los voy a mirar diferente. Y sé que en su primer momento cuando los leí, pues sí encontraba como muchos términos y nombres rebuscados y los veía de repente muy lejano, ¿no? O de repente me hacía recordar mucho a estas clases de filosofía donde, o de Lacan, ¿no? Que es así como más rebuscado que, ¿no? Que el yo y el otro yo y el ello y el super yo y el fantasma y el no sé. Entonces, claro, mi mente lo asoció a esa antigua información y conforme va avanzando, pues sí, nuestro estudio, todo va teniendo sentido. Justo en esto que también decía Iván, yo creo que a todos nos sentimos tentados de ir luego a la historia de Jesús, obviamente, ¿no? Por él estamos aquí. Y entonces también en esta búsqueda de él, de conocerle más, sobre todo en hechos concretos, porque en esta parte tan humana, ¿no? O sea, ¿qué haría mi maestro en estos momentos, ¿no? O sea, cómo respondería él, ¿no? Yo quiero que él sea mi modelo, ¿no? De ciertas acciones y de ciertas actitudes. Y justo había una parte en lo de su biografía, de cuando era niño, que decía algo así como, aquí es donde el ajustador empieza a tener su primer momento activo o algo así. Y yo dije, wow, o sea, ahora veo la importancia de que en los primeros capítulos empezáramos a entender todas esas partes del padre, ¿no? Y justo para mí es lo que quería recalcar, que la conciencia del ajustador del pensamiento, como parte del espíritu, ha sido algo súper revelador, incluso desde las primeras veces que lo leí, ¿no? Creo que le encontré una gran importancia como en algo práctico, porque pues de repente sí, la imagen de Dios, y creo que más en la actualidad se vuelve algo muy etérico y no, y hace que las personas pues divaguen mucho con respecto a lo que es Dios y se abra como ciertos hoyos negros que a veces nos llevan a un lugar concreto y puro de lo que realmente es Dios y lo que busca concretamente con nosotros en esta existencia, ¿no? En esta vida. Entonces, pues creo que eso, o sea, simplemente agradecida también, creo que esto que estás haciendo de ayudarnos a hilar y reordenar la información del libro es muy valioso porque sí es un libro muy completo que esto también da respuestas que seguramente todos nos hemos planteado, pero yo particularmente sí decía, es que el universo es tan completo, o sea, yo pensaba, ¿no? En los aliens, ¿no? Decía, bueno, pero es que obviamente que existen, no sé, y no podemos pensar que pues Dios solamente es esa imagen humanita que nos la han vendido, sino es mucho, o sea, es que ya somos conscientes de otras existencias que no están en esta tierra y que ya se ha demostrado, ¿no? De vida en otras galaxias y demás, eh, para poder realmente nosotros
hacer chiquitita la imagen de lo que es Dios o la representación de lo que es Dios, a meterlo como una imagen tan, pues sí, tan desde esta visión humana, eh, sí es reducirlo muchísimo. Entonces, como dicen los chicos, la verdad es que es cierto que Urantia hace, y ya lo he hablado en otros encuentros, que yo siento que lo que va haciendo Urantia es que va abriendo una brecha, o sea, abriendo no una brecha, abriendo como un circuito, un nuevo circuito neuronal para que uno empiece a tener una visión mucho más amplia y no tan chiquitita de lo que es Dios. Obviamente no puede abarcar realmente todo lo que es Dios, pero sí hace ese ejercicio en cada uno de sus documentos y que al final sí o sea, sí recalco el tema de se va sintiendo, porque no es solamente algo mental, es algo que vas percibiendo en tu vida misma, como decían ellos, ¿no? O sea, al final también es algo que alcanzas a percibir en tus relaciones y, y al final no resulta ser tan lejano. Y creo que sí, lo que dijiste una palabra, no recuerdo la segunda palabra, pero dijiste algo de esperanza, no sé, me gustó mucho porque lo que yo he percibido en general del libro de Urantia es esa esperanza. O sea, a mí me da esperanza, esperanza en ser esas criaturas evolutivas de Dios y también el hecho que también venía buscando yo en varias prácticas que era, pues para mí Dios es amor, ¿no? Entonces no puedo concebir un Dios que, o sea, sigues bien tu práctica si le temes a Dios. Yo decía, pues como desde el origen ya estás creando a Dios desde el miedo, entonces pues cómo va a ser esa relación con tu Dios, ¿no? Pero bueno, pues también es esta nueva apertura también y que no lo deja como en esta New Age de todos son amémonos hippiemente y así, ¿no? Sino realmente en hechos concretos, porque pues no, también sabemos que los seres humanos a veces nos vamos en los extremos y nos cristalizamos en ciertas ideas, ¿no? Pero justo vuelve al punto de que Urantia lo pone en hechos prácticos y bueno, pues les agradezco. De tu iniciativa y que todos estén presentes para que podamos seguir en esta búsqueda de Dios honesta y verdadera. Qué hermoso, muchas gracias, amada Fer, por compartirte, pues, compartir tu sentimiento, tu experiencia y qué bello que vamos descubriendo. Eso es lo hermoso, descubrir personalmente eso que en algún momento a lo mejor les transmito desde mi propia experiencia, ¿no? Pues uno se va dando cuenta de la congruencia, de la sabiduría, cómo se va revelando, ¿no? Nos vamos dando cuenta y esto que transmites de que nos va abriendo circuitos neuronales me parece muy interesante, ¿no? Porque a nivel neuroquímico seguramente es así, ¿no? Entonces es una cosa muy bella porque pues lo explicamos la misma verdad con distintas palabras, ¿no? Es una cosa muy bella. Y la palabrita fue esperanza sublime, ¿sí? Eso es como Urantia, una de las definiciones de fe que hace. No es nuestra esperanza sublime. No solamente es confianza, es nuestra esperanza más sublime. O sea, es lo más alto, es nuestra confianza más alta. Y si nosotros colocamos eso en lo temporal, en lo humano, en lo social, estamos destinados a fracasar y a desilusionarnos muy, muy terriblemente. Entonces, cuando nosotros sabemos y descubrimos que tenemos la oportunidad de colocar esa confianza en Dios y al mismo tiempo el esclarecimiento de la imagen de Dios, del ideal de Dios, del concepto de Dios, claro que yo pongo mi esperanza en esto, ¿no? Entonces, es una cosa muy bella, pero como bien lo dice el maestro en la parte de sus enseñanzas, que la verdad descubierta personalmente es el deleite supremo del alma humana. Sí, no, por eso es que este libro evita la dogmática. No debes de ver esto así, estamos hablándote aquí de esto, sino más bien, mira, aquí están hablando de esto. Y declaran esto. Entonces, uno va armando como esa estructura porque nos dan la oportunidad, o sea, nos ponen, es como como darnos un rompecabezas ahí, ¿no? Y nosotros ir armando las piezas, ¿no? Mira, y va tomando congruencia
Y ahí es en donde va saliendo esta perspectiva distinta de la realidad, ¿no? Muchas gracias, Amáfer, por lo compartido. Adelante, María. Bueno, pues un gusto saludarles y escucharles como siempre. Es muy, muy lindo ver cómo vamos comprendiendo cada uno esta gran complejidad. Y pues a mí el libro me permite varias cosas. Primero, pues comprender esta grandísima organización. A mí al principio me costaba también un poco de trabajo comprender por qué nos dan datos tan complejos, pero bueno, yo creo que tiene que ver justo para que, al menos para mí, esta es la explicación que permite ver justo la organización, que no hay ningún detalle olvidado, y mucho menos nosotros, ¿no? Entonces, esto es algo que me parece bellísimo, y justo no siempre tendremos que cachar todos los nombres y los datos, sino más bien comprender esta complejidad que permite el sentido de nuestra propia existencia, ¿no? Como al ser los más pequeños, cumplimos también con una función súper importante para lograr el propósito grandísimo que se espera de la humanidad. A mí, bueno, pues yo lo que más siento y reconozco es este acompañamiento de Dios, como en la lectura del libro, a mí me parece una cosa bellísima. Yo también primero leí la parte última y después empecé por la tercera y luego ya me fui a la primera. Pero lo que me parece muy importante, como bien dice Fer, ¿no? O sea, sí podemos entender y amar la cuarta parte, pero es todavía muy superficial porque no hemos comprendido la complejidad. Yo cuando entendí que Jesús de Nazaret es el creador del universo, casi me morí. O sea, me sentí muy culpable, me sentí con un impulso de mucho compromiso. O sea, si Él hace todo esto por nosotros, pues la responsabilidad que yo quiero tener también para acompañar este proceso. Pero me parece ya con lo cotidiano, ya con la lectura y con este encuentro permanente, porque se vuelve como un libro al que vamos siempre por diferentes motivos. Por ejemplo, durante el silencio yo hice una selección de textos que quería leer y comprender profundamente y pues hice un acercamiento, lo leí uno y otra vez hasta que entendí lo que necesitaba entender y me doy cuenta que una lectura pues no basta, porque siempre nos va mostrando esa profundidad. Pero no solo eso, a mí me parece, es que es una belleza porque es como un diálogo permanente realmente con un ser humano. Es como si le estuvieras preguntando a alguien, oye, y aconséjame acá qué hago, y te lo pone en las manos. Yo solo lo voy a poner como ejemplo. Hoy estaba leyendo una parte del texto que habla sobre pues, lo que tenemos que hacer cuando hay una muerte, ¿no? Cómo el maestro les enseña a los apóstoles. Y justo voy a visitar a mi vecina y me cuenta pues, que acaba de morir alguien cercano y fue como tener las palabras en el momento preciso, pero no es esto nada más lo que quiero decir, sino que se adapta a la manera en que yo soy. Esto ya lo he leído antes y no tengo esta capacidad de recordarlo todo. Sin embargo, yo soy esta persona que tiene que recordar o sea, que tengo que estudiar algo si voy a dar una clase, lo tengo que recordar, lo tengo que tener fresco. Es como que me lo puso fresco para poder tener las palabras adecuadas. Lo que a mí me parece bellísimo es justo esto que estabas hablando, que es precioso, ¿no? De la esperanza sublime, pero yo no lo pensaba así tan lindo, ¿no? Sino más bien como esta certeza de la continuidad. Esto para mí es todo, porque puedo descansar completamente en la vida, ¿no? Que justo lo más sufrido para mí era que esto se acabara, que esto fuera, como decías en otra clase, que nos fuéramos a un hoyo y ahí fuera el final, pues eso para mí era muy doloroso, aunque parecía que en eso creía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que para mí ha sido muy importante? Comprender a Dios en su completitud, entender quién es Jesús de Nazaret y por lo tanto por qué seguir su camino, pues si el que te crea te enseña por dónde es, no podría ser por otro lado. Y además este acompañamiento que yo siento ya, les decía, como este diálogo continuo, ¿no? En donde hay una pregunta, inmediatamente hay una respuesta, no es que tengo que esperarme a ver a qué hora alguien viene y me dice la palabra mágica, sino es casi inmediato. Y entiendo, claro, no es una cosa de especialidad, sino más bien de estar buscando continuamente. Todo el tiempo estoy buscando en dónde puedo encontrar esa respuesta que algo que yo no entiendo, que no sé cómo resolver, que no sé cómo enfrentar. Entonces este regalo para mí es pues lo más grande, ¿no? Porque muchas veces vas y le preguntas a tu vecino y oye, ¿qué hago con esto? Y pues generalmente te llevan al dolor. Entonces, pues esto es algo de lo que yo reconozco
en este libro y pues encontrar esta paz en mi corazón es todo lo que siempre busqué y ya me acompaña. Casi siempre, ¿no? Todavía tengo muchas dificultades, sobre todo en el encuentro con el otro, pero, pero depende quién sea ese otro, ¿no? Entonces, en ese depende es en donde yo tengo que hacer mi trabajo profundo. Y pues, nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, amada María. Qué bello este. Me gustaría que nos aclares algo porque compartiste que te sentiste culpable. ¿En qué sentido o a qué te refieres con que cuando te enteraste que era el creador? Ah, pues porque yo nunca lo supe respetar, no le di su lugar y además esto, ¿no? Uno hace lo que sea con la vida, con una gran irresponsabilidad. Entonces es como hacer un trabajo en equipo y yo hacía todo lo contrario, ¿no? Como no acompañar en este camino. Eso me hizo sentir muy culpable de decir, caray, si hay todo un propósito tan claro y yo voy en sentido contrario, echándolo a perder, haciendo que su propósito no se logre. Ahí sentí un poco de culpa en no poder ponerme en el canal del propósito, claro que es un beneficio personal, pero es para todos. Y yo haciendo lo que se me diera la gana y sufriendo y queriéndome morir y demás cosas, ¿no? Contra el propósito divino y amoroso del Padre. A eso. No sé si ya es claro. No, sí, lo comprendo bien. Y esto es algo que me gustaría hacer así brevemente una reflexión, pero primero, bienvenida Mari, qué lindo que te volvió la electricidad, qué bello que estés acá, un abrazo grande, gracias por tu presencia. Para Mari. Me gustaría hacer una reflexión breve porque estamos nos permea la cultura y este tipo de cosas, este tipo de respuestas, forma parte de ciertas enseñanzas culturales que recibimos, ¿no? Y esto es un sentimiento de culpabilidad que no nos corresponde. O sea, no es que cuando uno toma conciencia de que la cosa que estamos haciendo está mal y aún así lo hacemos, hay que comernos el pastel entero de la culpa. Pero cuando nosotros obramos mal sin saber que hemos obrado mal, eso genera una culpa infundada, no tiene ningún fundamento. Y esa culpa infundada es producto de ciertos sentimientos que la religión cultural nos trae, ¿sí? Y se refleja en muchos aspectos de la vida, porque no es una enseñanza directa, no forma parte de la doctrina de la religión, pero sí forma parte de los sentimientos que transmite, ¿no? Incluso en algunas partes de los rezos, pues uno se da golpes de pecho y dice que es por mi culpa, ¿no? O sea, este tipo de cosas se transmiten, aunque nosotros no participemos de la liturgia religiosa o no entendamos la liturgia, son sentimientos de culpa porque es algo como lo que en algún momento Mari nos decía, ¿no? O sea, yo lo veía clavado en la cruz y me ponía a llorar porque me sentía culpable, porque además te dicen que por ti murió, o sea, le dices eso a un niño, ¿no? Y el hombre más bueno del mundo y más amoroso del mundo murió por mí. O sea, eso genera un sentimiento terrible en el corazón. Entonces, simplemente quería hacer como abordarlo, una ligera reflexión al respecto, no para que no para que nos deshagamos de la culpa en cuanto aparece, sino para reflexionar si esto tiene fundamento, hermana. Porque cuando lo tiene, tenemos que buscar su guía, tenemos que buscar el arrepentimiento. Ahí sí aplica la doctrina del arrepentimiento, porque sabía que lo estaba haciendo mal y aún así quise hacer mi voluntad. Busco el arrepentimiento, busco la guía y busco cambiarlo. Y eso es justamente la rectitud, es la que nos lleva hacia esa transformación. Entonces solo quería hacer esa reflexión breve, porque es algo que nos permea a todas y a todos por herencia cultural. ¿Vale? Bueno, estamos, querida María, haciendo una pequeña reflexión acerca de lo que han sido pues, los documentos, el libro, esta primera parte que hemos estudiado juntas, juntos. A grandes rasgos o lo que tú quieras compartirnos, tienes la palabra, mi corazón bello. Y qué bueno que pudiste llegar. Gracias a todos y buenas tardes. Pues
Para mí el recorrido de estos primeros documentos me ha llevado a tener un conocimiento más grande. He desdibujado todas las ideas erróneas que tenía de lo que era Dios, un concepto así, para mí muy lejano desde el punto de vista eh, de mi religión. Entonces, para mí siempre fue un Dios inalcanzable. Siempre creí que era un Dios como lo pintaban, vengador, vengativo, iracundo. Entonces, a través de estos documentos me ha llenado de satisfacción porque he llegado a conocerlo. Entonces, me siento más cerca de él, siento su protección, siento su amor. Con el solo hecho de despertar y experimentar y vivir un día más, para mí eso es grandioso. Cuando antes pedía morir siempre por toda la problemática que yo venía arrastrando como ser humano confundido, perdido, miedoso en esta vida. Entonces, yo he encontrado en este libro mucho consuelo, mucho conocimiento, ese acercamiento de ese Dios verdadero que yo anhelaba conocer y que sé que me sostiene, que me alimenta, que me tiene. Y como estoy escuchando que decía Mari que sentía culpa, pues ahora ya lo entiendo con la explicación que estás dando. Eso se puede decir que es cultural, como lo estás diciendo, porque la misma religión te lo va inculcando, que murió por ti. Entonces yo lloré muchísimas veces por sentir esa culpabilidad de ver ese ser tan amoroso, tan grande y lleno de luz, clavado en una cruz por mi culpa. Entonces, pues todas esas cosas, todos esos sentimientos de culpa, pues ya han quedado atrás. Y entonces ahora me dedico a explorar y a conocerlo verdaderamente. Entonces, pues aún siento a veces esa conmoción, pero es por el amor que ya siento de él en mí. Entonces yo leo los documentos y cuando termino ya estoy con la barbilla así, ya estoy temblando y llorando, pero es de emoción de saber que Él nos ama tanto, que nuestro Dios, nuestra fuente, mandó a su Hijo único para mostrarnos el camino, para ver cómo, para enseñarnos a vivir, porque ahí en los documentos dice que pues nuestra vida realmente, nuestra experiencia en esta tierra, pues es muy corta, aunque nosotros creemos que vivimos muchos años, ¿no? Entonces es muy, muy, muy corta. Pues quizá nos pasamos mucho tiempo de esos años perdidos. Entonces, pues yo pienso que así tengas un cúmulo de años encima, nunca es tarde para aprender y echarle ganas a esta vida, pero con esa sensación de amor y esa sensación de plenitud que te da el conocimiento de ese Dios que te ama. Entonces, para mí me ha servido mucho este libro, demasiado. Me ha aterrizado, me llena de emoción también en estos primeros capítulos, toda esa organización tan tremenda que él tiene allá arriba para recibirnos y aún seguirnos sosteniendo e irnos mostrando el camino a través de todas sus personajes, no, son personalidades, no son personajes, todas sus personalidades divinas que tiene allá. Entonces, pues mi deseo aquí en la tierra es continuar con con esa eternidad de vida, pero pues no sé si lo vaya a lograr o no, pero yo le estoy echando las ganas, los kilos, y ya él me calificará y me juzgará cuando yo llegue allá arriba a ver si, o no él, sino sus personalidades, para ver si soy candidata a continuar o no. Entonces, pues de mientras yo me quedaría con esa sensación y esa plenitud de estarlo conociendo y estar más cerca de él. Gracias al libro de Urantia.
Entonces es lo que yo puedo decir. Qué hermoso. Muchísimas gracias por tus bellas palabras, mi corazón. Y hay algo que me gustaría compartir antes de adentrarnos a esto que les platico, que les traigo el día de hoy. Pues primero me gustaría abordar, ¿no?, todas las cosas tan bonitas que han ido compartiendo, porque da para muchas reflexiones. Empezando con esto que nos compartes, Mari. A diferencia de las instituciones religiosas en nuestro mundo, nosotros no tenemos que, digamos, que convencer así como, por favorcito, adóptame, abre, o sea, no tenemos digamos que conseguir o tratar de convencer a Dios para que nos permita avanzar. Eso es algo que Él ha dispuesto para todos y todas nosotras. Justamente la doctrina del temor, como bien decías, Fer, es algo que mancilla muchísimo la imagen del Padre Celestial en todo el mundo, ¿no? Pero también no nada más viene a esclarecer estos conceptos de Dios, a ampliarlos, a embellecerlos, que forma parte una de las cosas que viene a ser la revelación, ¿sí? A esclarecer estos conceptos de la deidad, de la divinidad, de Dios que tenemos nosotros, porque hay mucha confusión en nuestro mundo. Entonces, este esclarecimiento de significados y amplitud de valores es uno de los fundamentos de la revelación. Y esto es algo muy bello porque no vienen nada más a declarar, no, eso del temor a Dios es una tontería, Dios es amor. O sea, no hace declaraciones así de simplonas, sino explica por qué o de dónde viene el pensamiento del temor a Dios, ¿no? Entonces nos habla de la religión, que es un pensamiento evolutivo, ¿sí? Y que la religión tiene tres fuentes fundamentales, ¿no? La evolución, el pensamiento religioso que va desarrollándose en el tiempo, la revelación, ¿sí? Y después lo que el hombre hace con estas dos fuentes, que son las religiones que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, esta imagen del Dios iracundo, del Dios celoso, son conceptos de Dios muy arcaicos, muy antiguos, ¿sí? Pero que lamentablemente aún con el advenimiento de su Hijo, que nos ha revelado al Padre de una manera completamente inédita en la humanidad, aún conservamos muchos de esos errores, ¿sí? Porque aún muchos de los creyentes de la religión que profesa su nombre, todavía manejan estos conceptos del temor a Dios por el canon de las escrituras, ¿no? Entonces, es una cuestión muy compleja. Y este canon de las escrituras se reproduce en otras religiones monoteístas, ¿no? Las más antiguas, como el judaísmo, ¿no? Y también en otras que también explica, por ejemplo, de dónde surge el Islam, ¿no? Entonces, todo esto se parece más al Dios de los judíos, que es una imagen muy antigua de Dios, que al Dios revelado por Jesús. Entonces, toda esta clarificación de conceptos, de significados, nos permite a nosotros desarrollar, a partir de nuestra experiencia personal y no de ideas muertas, un criterio propio y una relación propia con la deidad, ¿sí? Pero no basada en lo que sea o en cualquier idea, sino fundamentada principalmente en nuestra experiencia con él, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, pues nos decías, querido hermano, que una de las cosas que nuestro mundo tiene una gran confusión y es uno de los argumentos de ciertos ateos que pues les hace falta conocer bastante, ¿no? De la profundidad de las mismas escrituras, que dicen, bueno, hablemos de Jesús, pero ¿de cuál Jesús, no? ¿Del hippie? ¿Del Jesús de la Biblia? ¿Del Jesús histórico? ¿Del Jesús cósmico? O sea, como que, y esta gran variabilidad de,
digamos, de fuentes que hablan sobre la persona de Jesús, ¿sí? Lo llevan al término de dudar sobre su existencia, sobre su realidad histórica, porque, pues sí, puede terminar siendo un personaje que distintos autores proponen de una manera o de otra, como si no hubiera eh, una idea central desde la cual, un fenómeno histórico central desde la cual todos desarrollaron su imaginario. Y pues sí, es una cosa muy bella conocer la congruencia de este Jesús que reverbera claramente con su enseñanza y con su vida, ¿no? Es muy inspirador y esto nos permite, pues, como bien decías, hermano, conocerlo mejor y al hacerlo, amarlo y al amarlo, anhelar ser como Él, reconociendo que es la revelación del Padre. Y ahorita que entremos a las cuestiones de Dios que nos revelan los documentos, pues también vamos a entender su gran valor en nuestras vidas, ¿no? Porque si no, el eterno sería, solo por decir una cosa, pues el eterno sería completamente inconcebible para nuestra mente finita y mortal, ¿no? Entonces, es una cosa muy hermosa cómo nos revelan a un Jesús que hace congruencia además con la necesidad profunda de nuestra alma, ¿sí? Más allá de las ideas. Y pues esto, ¿no? Lo que hace la revelación, a partir de lo que nos compartes, Jess, pues llena huecos, aclara significados, amplía, unifica, ¿sí? Y también viene a derrotar, a derrumbar muchas ideas equivocadas, como bien dice Mari, ¿no? Acerca de Dios, de la deidad, de nuestro mundo, de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que viene a acabar completamente es con esta idea del pecado original, ¿sí? Incluso el mismo maestro destruye la idea del pecado original con una declaración maravillosa. Recuerden que el libro no hace declaraciones como, ay, esto no es, o esto es una tontería, o sea, no, te pone hechos sobre la mesa y con eso, y con ese discurso poético, desborona cualquier idea que podamos tener acerca del pecado original, ¿no? Entonces, esclarece conceptos como pecado, como mal, como iniquidad, y nos hace entender lo que significa pecado. Entonces, hay una serie de cosas que va permitiéndonos abordar nuestra experiencia personal, nuestra experiencia colectiva como humanidad y nuestro universo de una manera completamente nueva. Y esta experiencia nueva de abordar la realidad cósmica también nos da la oportunidad de vivir de una manera diferente. O sea, es que es una cosa, se va uniendo una con otra y esto nos va impulsando hacia adelante, hacia la eternidad misma. Es bellísimo. Entonces, otra cosa que tiene muy interesante a partir de esto que compartimos hasta ahora es cómo vamos discerniendo a partir de nuestro propio criterio que esto realmente tiene un origen divino y debemos ir comprendiendo qué significa, ¿sí? Si nosotros comprendemos que las fuentes del conocimiento, desde lo que nosotros entendemos como conocimiento, pueden tener dos fuentes principales y estas se pueden desglosar muchas cosas, pero vamos a hablar de los dos grandes ríos, no de los arroyos. Es la fuente humana y la fuente divina. Lo que caracteriza cada una de ellas es la perspectiva desde la cual se mira el fenómeno. Y es muy evidente que esto tiene un origen divino desde que nos arroja una perspectiva imposible para el hombre. Y les voy a ir mostrando y demostrando por qué digo esto. Si esto no es una idea muerta, esto es una conjetura que hace mi mente a partir de un estudio muy amplio. Ahorita, por ejemplo, estoy preparando ciertos materiales que nos acercan la revelación desde la filosofía. Y esta perspectiva de la ontología del hombre, o sea, es realmente más allá de cualquier cosa que nosotros pudiéramos ver, porque nos desglosa justamente como, simplemente por poner un ejemplo, nos dice que en el tiempo el pensamiento nos lleva a la sabiduría
y la sabiduría nos lleva a la adoración inteligente. Desde la eternidad, la adoración inteligente lleva a la sabiduría y la sabiduría eventualmente converge en el fenómeno del pensamiento. O sea, ¿cómo el hombre podría ver eso? Solo es un ejemplo de tantos que tiene la revelación. Entonces, esta perspectiva sobrehumana que tienen los fenómenos cósmicos, que tienen los fenómenos de la energía, aquí no deja espacio para misterios arbitrarios como, ay, las energías, o no, o sea, te declaran lo que es energía, lo que es mente. Hay un montón de cosas que muestran y demuestran esta perspectiva sobrehumana desde la cual se ve un fenómeno, ¿no? Y además, a pesar de la complejidad, la sencillez con la que nos revelan estas cosas, o sea, también habla de un gran conocimiento y una gran sabiduría de la realidad, ¿no? Y pues simplemente otra cosa que caracteriza no a la perspectiva divina, sino la humana, es la presencia de contradicciones, de este conocimiento compuesto del bien y del mal. Esto también lo esclarece Urantia, que nada de lo que toca la naturaleza humana puede ser infalible. Siempre será relativamente verdad, relativamente bueno, relativamente cierto, porque obedece a la perspectiva del hombre que lo está entendiendo, ¿sí? Entonces, es una cosa muy hermosa porque ¿cómo podemos discernir que cualquier texto sagrado de los que la humanidad considera históricamente sagrado pongamos enfrente, que esto tiene la mano del hombre ahí porque de repente se contradice? Y esto es evidente en todos los que hemos estudiado estos textos. Entonces, siempre les he invitado una y otra vez, cuando encuentren una contradicción en Urantia, por favor, tráiganla sobre la mesa. Porque esto no es un dogma de fe de, ay, si no se contradice, no, es que realmente, corazón bello, yo personalmente no he encontrado esto y el otro día les compartía que ya se ha puesto al análisis de las IAs, a ver, encuentran una contradicción y tampoco la encuentran. Entonces, es por lo menos interesante saber estas cosas, ¿no? Eh, Entonces, la universalidad de la información, generalmente la información del hombre está sesgada por un entendimiento espaciocultural, espaciotemporal y por una cultura ubicada, ¿sí? Por ejemplo, los Upanishads es un libro hermosísimo. Si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo, porque así como el Rig Veda, es del pensamiento más alto del hinduismo, o sea, si ustedes me preguntan, ¿qué texto del hinduismo? Sí, el Bhagavad Gita tiene cosas hermosas, el Mahabharata tiene cosas, pero las Upanishads y el Rig Veda es de lo más alto, de lo más elevado que tiene esa religión. Y eso, mi corazón hermoso, te hablan con una serie de terminologías y cuestiones culturales muy ubicadas en el tiempo y en el espacio. Eso habla de fuente humana. Esto, corazón hermoso, tiene un sesgo de universalidad y de atemporalidad. Eso también habla de una perspectiva divina, porque le habla al hombre de todos los tiempos y generaciones, incluso de las futuras. Entonces, es una cosa muy bellísima que podemos ir comprobando por nosotras mismas, ¿no? Y esto que nos compartías, querida Jess, es muy importante que vayamos haciendo este tipo de reflexiones, porque la mente del hombre es dual por naturaleza, no porque sea mala, no porque simplemente es por naturaleza. Nosotros aprendemos por medio del contraste. Entonces, nosotros, eh, por ejemplo, ¿estamos hablando de que Dios es una persona que está lejísimos en el paraíso o está cercano dentro de nuestros corazones? Pues mira, es tan complejo como las dos cosas, como lo ubicabas hace un rato, y es mucho más, y nos revelan esa gran teología, porque eso también es imposible que el hombre pueda saberlo y que si lo pretende saber lo pueda demostrar, ¿sí? Por eso la teología es revelación, ¿sí? Entonces, esta complejidad de Dios, esta complejidad de la deidad, que al mismo tiempo su presencia
absoluta, eterna y sin diluciones se encuentra en la isla central del paraíso, ¿sí? Pero al mismo tiempo su espíritu, que tiene un origen en esa eternidad y en sí mismo, habita dentro de nosotros. Entonces lo hace al mismo tiempo lo más lejano de nosotros, en naturaleza y en existencia, pero al mismo tiempo Él ha solventado esa distancia, mandando su espíritu guía, piloto, a nuestro interior, para que nosotros podamos, si así lo elegimos, porque no es autoritario, si así lo elegimos, desarrollar ese potencial espiritual y encontrarlo en el paraíso. Ese espíritu divino es la garantía de éxito cuando nosotros consagramos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No podemos sino encontrarlo, porque Él ha garantizado esa posibilidad desde que nos ha mandado su luz piloto, como le llama también el libro Durantia, al ajustador del pensamiento. Entonces, esto es muy hermoso porque si se dan cuenta, no es que viene a negar toda la teología y el pensamiento espiritual del mundo, nos da las herramientas para discernir lo bello, bueno y verdadero que tiene el pensamiento espiritual en el mundo, porque ya se habla en el mundo desde la teosofía, por ejemplo, desde la gnosis, Dios vive dentro de vosotros, y quien conoce profundamente el cristianismo también lo postula, ¿sí? Lo que pasa es que muy pocos de nosotros nos metemos a conocer la filosofía de la religión desde el cristianismo, por ejemplo, a estudiar a Santo Tomás de Aquino, a los grandes padres de la iglesia. No nos damos esa tarea porque es muy complejo, ¿sí? Y toma mucho tiempo. Entonces, a partir de esa religión de segunda mano que nosotros recibimos, nos armamos unos criterios y decimos, esto no sirve para nada, conócelo. Sí, yo siempre les invito a conocer su religión y si yo creo realmente en esta religión, profesarla con toda al pie de la letra, pues, porque esto ciertamente nos pone en manos de Dios, porque Dios está dentro de nosotros independientemente de la creencia. Entonces, bueno, no nos dice tienes que creer en esto, no nos dice tienes que verlo esto de esta manera, porque no es dogmático, sin embargo, sí hace declaraciones de autoridad, ¿no? Como esto que ubicábamos en otras reuniones, ¿no? O sea, de repente hace una declaración, ¿no? Entonces, estas declaraciones vienen así como, ay, pero al mismo tiempo no viene envuelto en la dogmática porque no te dice, deberías de pensarlo así, porque pensarlo de otra manera es tonto. O sea, no hace ese tipo de declaraciones simples. Simplemente arroja hechos, ¿no? Tanto de la materia como de la mente, como del espíritu, como de la morontia. Y ahí es en donde nuestro intelecto hace ese esfuerzo por hilar todo el tejido de la realidad cósmica en todos los niveles de la realidad cósmica. Y es una cosa muy bellísima. Entonces, nos da la oportunidad de nosotros entender por nosotros mismos, por nosotras mismas, ese contenido y ubicarlo en nuestras vidas, ¿no? Y pues también nos hablabas, amada Fer, ¿no? Cómo vamos descubriendo la sabiduría del proceso, esto que al principio a lo mejor nos parecía rebuscado, nos parecía como que esto qué, en dónde lo ubico, pero conforme le damos esa oportunidad honesta y permanecemos y profundizamos y vamos dándonos cuenta, mira, tantos documentos adelante voy comprendiendo por qué se me reveló esto en aquel momento, ¿no? O sea, vamos tejiendo un proceso interno muy, muy hermoso y muy interesante. Y pues también esto tiene que ver también en los alcances del espíritu, ¿no? Necesitamos comprender cuál es esta fuente y origen de los fenómenos de la energía cósmica para entender hacia dónde va, cuál es ese propósito del universo, ¿no? Y bueno, mencionabas esto de la existencia de aliens y todo esto, ¿no? Yo le puse aquí como notita aliens y el diablo mismo, ¿no? El problema de estos conceptos, amadas hermanas, es el imaginario supersticioso que viene a nuestra mente cuando pensamos en aliens y cuando pensamos en el diablo, ¿no? O sea, nos viene el exorcista o un muñequito en leotardo rojo con un trinche,
o, no, o pensamos en estas naves y todo este imaginario también de la New Age, ¿no? Que los orionianos y los pleyadianos y los arturianos, o sea, hay muchas cosas alrededor, pero más allá de eso, o sea, nos permite también sobreponernos a esas imágenes infantiles que puedan venir a nuestra mente para ir ampliando nuestro entendimiento del gran universo como un universo con propósito, administrado por la inteligencia y por la personalidad, ¿sí? Y esta vasta información de las personalidades también tiene este propósito y lo ubicabas, María, ¿no? O sea, el significado de estos detalles, ¿no? Cuando nos arrojan números, nombres de personalidades, por ejemplo, cuando nos hablan de nuestro hijo creador, este es un hijo creador de la Onder de Micael, número tal, 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 o sea, y uno podría pensar, ¿y ese detalle para qué, no? Pues lo ubicas de una manera muy hermosa. Es para que nos vayamos dando cuenta de que Dios tiene contados los pelos de nuestra cabeza. O sea, nos arrojan ese tipo de detalles, corazón hermoso, para que nos demos cuenta de que a Dios no se le escapa el mínimo detalle de su creación, que conoce absolutamente todo. Entonces, se nos arrojan ese tipo de detalles que a lo mejor nos pueden a nosotros resonar como poco prácticos en lo intelectual, pero al nivel del espíritu, al nivel de tu propia alma, te permite descansar en la confianza de que Dios es una persona cuya inteligencia domina y administra su universo por medio de todo su vasto ministerio de personas, de hijos e hijas universales, ¿sí? Porque ahorita que entremos a esto de los documentos nos vamos a dar cuenta, pero también vamos comprendiendo la administración del universo, ¿sí? Porque el hombre en la tierra se hace muchas preguntas acerca de Dios. A ver si Dios es bueno, porque también el sufrimiento, esa humildad. Estos documentos nos van dando respuesta, pero una respuesta muy satisfactoria, cuando realmente nosotros pensamos que eso no tiene una respuesta satisfactoria, porque nos duele mucho el dolor de nuestros hermanos en el mundo, ¿sí? Entonces, pareciera que no hay respuesta posible satisfactoria, pues adivinen que en esta información aparece esa respuesta satisfactoria. Entonces, es una cosa muy hermosa, porque no es una cuestión que consuela a la mente, sino que consuela al alma. Y mientras nosotras avanzamos en el desarrollo espiritual, también podemos entenderlo a un nivel intelectual como pensamos que no podríamos hacerlo jamás, ¿no? Entonces es una cosa muy bella. Entonces, pues nos esclarece, ¿no? Esta existencia de personalidades y pues la misma, eh, estos aspectos más oscuros, difíciles, escatológicos, como la presencia del príncipe apóstata, que es al que nosotros le llamamos el diablo en nuestro mundo, ¿no? La historia de la rebelión de Lucifer, pero con una claridad y una congruencia que reverbera en el estado de nuestro mundo, en las dificultades que tenemos como personas, como individuos. Entendemos la doctrina del pecado original basado en esas dificultades. O sea, nos vamos dando cuenta y nos enseña de nuestra cultura a niveles muy profundos a partir de cierto tipo de revelaciones que hace, ¿no? Entonces el diablo deja de ser ese monigotita en leotardo rojo con trinche que aparece en la lotería y aparece como una personalidad brillante que por eso engaña a los hombres y a los ángeles, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante de reflexionar, mi corazón hermoso, porque los documentos sobre Lucifer, por poner un dato curioso, es Lucifer era un brillante hijo Lanonandek de primera serie, ¿no? O sea, y era un brillante, pues sigue siéndolo, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy interesante de conocer. Y pues también todo el proceso, cómo fue, cómo cayó, como dice Jesús. Yo vi a Lucifer caer como un rayo, ¿no? Cómo cayó de la gloria a las profundísimas tinieblas. Ese gran proceso que es también de muy enseñador para nuestras vidas como personas inteligentes, autoconscientes y volitivas, ¿no? Bueno, entonces, simplemente por último, ¿no? Esto que nos compartías, querida Mari,
cómo nos viene también a esclarecer muchas ideas equivocadas, erróneas de Dios, que nos impiden descansar plenamente, que nuestra fe descanse completamente en Él, ¿no? Sin estas ideas del temor, del infierno, viene a esclarecer muchas cosas de las teologías mentales del hombre y nos viene a esclarecer ampliamente cuál es su naturaleza, sus atributos. Y esto no es completa y absolutamente nuevo, les repito, mucho de lo que revela Urantia reverbera claramente en nuestro entendimiento de la deidad, pero esto mismo está, hay mucha confusión, está mancillado por muchos errores conceptuales y pues parte del gran servicio que hace para todos los que buscamos conocer a Dios es este esclarecimiento de conceptos, ¿no? Bueno, ahora sí le voy a entrar, amadas hermanas, pero me gustaría ofrecer una pausa si ustedes quieren hacer alguna pregunta o dar tomar la palabra, por favor, tómenla, ¿vale? Pues se me viene ahorita a la mente dentro de lo que leí sobre el maestro cuando reunía a sus apóstoles y muchos de ellos no les entendían, les costaba mucho trabajo comprender cómo les hablaba él y querían aplicar de una manera literal todo lo que les decía y como que no encontraban congruencia, no entendían. Entonces el maestro les dijo en una ocasión que para poder dejar entrar todas estas esta nueva venida de lo que él traía, lo que es el Padre, por así decirlo, el nuevo concepto que él traía de lo que es el Padre hacia nuestras vidas, se tenía que dejar atrás todo lo que ya se conocía, porque si no, iba a ser muy difícil eh, alimentarse de lo nuevo. Entonces, tú nos los has repetido muchas veces, inclusive cuando tomamos el curso de milagros nos los dijiste, para poder cimentar toda esta nueva información, todo este nuevo conocimiento, este aprendizaje, tenemos que dejar atrás lo que ya sabemos, porque si no, nunca vamos a comprender. Entonces, cuando yo conocí el libro de Urantia que nos dijiste, van a entrar a la universidad, y este es otro rollo, completamente diferente de lo que es un curso de milagros, que yo lo sentí como una base, el curso de milagros. Ciertamente eso pasó cuando empecé a aprender otros nuevos conceptos, lo que es el verdadero perdón, porque no me aterrizaba a mí. Y todas estas nueva información que vino a traerme el libro de Urantia, se tuvo que hacer eso que decía el maestro a sus discípulos, dejar atrás lo que conocéis y dejar limpia tu mente para poder aprender a conocer todo lo nuevo que yo les traigo sobre mi Padre que está en el cielo. Entonces, eso ha hecho también en mí el libro de Urantia, eh, conocer nuevos conceptos, nuevas palabras. No sé algo, la apunto, la subrayo, tengo una libreta y me voy al Google a buscar qué significa porque hay muchísimos conceptos y muchas nuevas palabras que yo estoy aprendiendo en este libro y veo esa belleza y ese amor con el que fue escrito. No sé, yo no me pasa lo mismo como con la Biblia, que la tomo, leo unas dos, tres y me canso, la vuelvo a dejar porque siento como si fuera un cuento para niños lo que nos están describiendo ahí, como de mucho temor y no salgas porque te va a espantar el coco y así, ¿no? Entonces, como que la siento muy infantil, pero por ejemplo, si me voy a Salmos, o me voy a Proverbios, yo ahí encuentro mucha riqueza sobre la vida humana, mucha enseñanza sobre la vida, sobre cosas que tenemos que hacer. Entonces,
me leo el libro de Mateo, el libro de Juan, el libro de Lucas y encuentro esa como ese temor que te quieren infundir, que te quieren plantar para que tú de esa manera quieras a un Dios, cuando en el libro de Durante me están presentando un Dios completamente diferente, lleno de amor, y aprender a conocer verdaderamente lo que es nuestro maestro, lo que vino a hacer aquí en la tierra, toda la herencia que nos dejó espiritual tan linda, que se tiene que ir siguiendo poco a poco todos esos pasos. Y ojalá y algún día podamos, o yo pueda completar toda esa, o avanzar un poco en esa sabiduría espiritual que él dejó, ese camino que debemos de llevar. Entonces, esa es una parte también del libro Durante que me ha gustado mucho por los nuevos conceptos y el nuevo aprendizaje que tengo de tantas y tantas cosas que yo ignoraba que existía, porque anteriormente pues yo decía, me muero y hasta aquí llegué, ticuicas, ya no tienes oportunidad de nada. Y muchas cosas se escuchan de índole común y corriente, ¿no? Mientras estás vivo tienes oportunidad de hacer muchas cosas, pero una vez que estás en el hoyo, hasta ahí llegaste, porque es el concepto que tenemos todos. Por eso es que muchas veces llevamos una vida disipada, mucha gente, porque piensas que es lo único que vas a tener, esta vida, que ya no existe otra. Ya estás en el hoyo y hasta ahí llegaste. Cuando en el libro de Urantia me han enseñado que cultivando y siguiendo el camino de mi Maestro Jesús, puedo aspirar a esa vida eterna. Entonces, a mí me llena de mucha alegría y mucho placer estar conociendo todas estas cosas nuevas. Y pues ese trabajo que tengo que hacer como ser humano consciente y seguir ese camino del maestro. Entonces, eso me ha traído también mucha conciencia de mí como persona, como ser humano, qué es lo que qué es lo que vine a hacer, aquí estoy aquí en la tierra. Entonces, muchas preguntas ya han sido contestadas de que me hacía anteriormente. Entonces, es maravilloso estar aquí en este conocimiento. Muchas gracias, mi corazón, por compartirte. Muchas gracias. Pues vamos a entrarle porque si no, otra vez no nos va a dar tiempo. Bueno, eh, los documentos que nos presenta la primera parte, que son 31, ¿sí? Yo se los puedo agrupar en varias secciones como para que vayamos abordando nuestro estudio de una manera más significativa, ¿sí? Los documentos del 1 al 11 en general nos hablan de Dios y de su morada divina. Y en estos 11 documentos, del 1 al 5 versan sobre el Padre Universal, el 6 y el 7 sobre el Hijo Eterno, el 8 y el 9 sobre el Espíritu Infinito, y el 10 como Trinidad, porque esto también es parte de la teología que viene a revelar la revelación, ¿no? Esto es teología revelada, así es como yo lo reflexiono, porque una cosa es la teología que el hombre especula a partir de la revelación viviente de Jesús y que se desarrolla y de otras formas de religión, a esta teología revelada que viene a validar el concepto de Trinidad. Sí, esto también es muy interesante porque no nada más nos dicen que Dios es trino, sino, es decir, que es un solo Dios en tres personalidades diferenciables, ¿sí? Y nos desarrollan cada una de estas personalidades y también hacen una apologética de por qué es una Trinidad, ¿sí? Simplemente por hacer aterrizar esto que les estoy diciendo, nos habla de que Dios
como uno solo en su eternidad, infinitud y absolutez, estaría completamente encadenado por esa absolutez e infinitud y se estaría total, esa limitación le impediría revelarse a criaturas que no, o a otros seres que no compartieran sus atributos. Sí, o sea, en otras palabras, sería imposible para nosotros, sobre todo para nosotros pequeños mortales, finitos, temporales, ¿sí? Que somos muy diferentes en muchos aspectos a Él. Sería completamente imposible acercarnos a Él, conocerlo de alguna manera, si no fuera porque el hecho de esta Trinidad, esta triple es que no son manifestaciones, son tres personas conjuntas que hacen la unidad de Dios, ¿sí? El Espíritu Infinito, el Padre Universal y el Hijo Eterno. Entonces, desarrollan profundamente estos conceptos a lo largo de estos 11 documentos. Y en el número 10 nos desarrollan cómo funciona Dios como Trinidad, así como en los primeros nos hablan de Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Infinito, ¿sí? Y pues también van haciendo una aclaratoria muy interesante estos documentos que forma parte de estas cosas que pueden hacer de repente cortocircuito con las teologías del mundo, como por ejemplo que nuestra teología cristiana ubica a Jesús como el Hijo Eterno. Y aquí nos dicen que el Hijo Eterno y unigénito es la fuente de los hijos creadores, ¿sí? Que los hijos creadores que organizan y crean los universos del tiempo y el espacio como en el que nosotros vivimos, son hijos del Hijo. ¿Sí? Que hay un Hijo eterno original, así como también nos revelan que hay un Micael original, porque de todas las órdenes, al parecer, siempre hay un original. Y esto nos habla también del modelo de creación de Dios, ¿no? Son datos muy interesantes, pero esto para nada le quita su divinidad o minimiza a Micael, porque él para nosotros es para todo lo que tiene que ver con relación y revelación, Dios, ¿sí? Él creó, organizó, proyectó su universo en el que nosotros vivimos. Él es nuestro Padre directo, entonces nosotros vendríamos a ser hijo del Hijo del Hijo. Por eso es que en algunas secciones del universo al Padre Universal se le llama el Padre de Padres. Es bellísimo, porque no es que todo lo que es Dios, o sea, Micael es el séptimo eslabón de Dios el séptuplo, ¿sí? Todo eso es Dios y nos van revelando esa complejidad de lo que es Dios. También nos hablan de Dios el Supremo en estos documentos, ¿sí? Que es esta deidad evolutiva. Nos hablan del propósito del universo. O sea, nos revelan muchísimas cosas muy hermosas, pero lo que tiene que ver con Dios, como Dios, está en estos documentos, en estos 10 documentos, y el 11 habla de su morada, en donde es el núcleo de toda la creación, ¿sí? La isla del paraíso es el modelo físico de los universos. Eso también es muy importante y muy interesante de conocer y de saber, porque es el modelo de la energía para todo lo que es material, así como el Hijo Eterno es el modelo de personalidad para todo lo que es personal, así como el Espíritu Infinito es el modelo intelectual para todo lo que es mental. O sea, nos van revelando toda esta complejidad de lo que es Dios y el porqué de la Trinidad, ¿sí? Entonces, todo esto es muy hermoso y si lo entendemos de esta manera, también podemos decir, a ver, voy a hacer otro estudio sobre Dios, no me tengo que leer toda la primera parte, puedo irme a los primeros 10 documentos, 11 documentos y quiero abordar también su morada divina, ¿sí? Y esto mismo me va a permitir decir, ah, mira, puedo hacer un estudio localizado, ¿no?
Y estos documentos, ciertamente, mis amores, para como somos, para lo que nosotros necesitamos ahorita, que es esclarecer nuestros significados, ampliar nuestros valores, porque no es que no sepamos que el amor es un valor espiritual el más elevado de todos, pero aquí nos van revelando y nos van dando muchas otras amplitud del concepto de amor, porque en nuestro mundo le llamamos amor a la pasión, amor a primera vista, solo porque estás precioso. O sea, eso a nivel animal podemos llamarle amor, pero necesitamos darnos cuenta que el amor divino no se parece en nada a eso, ¿sí? Entonces, empieza a desarrollarse muchas cosas que nosotros necesitamos. Por eso es que, como bien ubicabas, hermano, hace un ratito, estos primeros documentos son los más profundos y significativos. Si bien todos contienen algo bello, importante, interesante y de muchas otras índoles, estos primeros documentos nos revelan cosas muy profundas y necesarias para este propósito que tiene el grueso de todos los documentos, que es el desarrollo de la conciencia cósmica. Conozcamos mejor a Dios. Estos documentos son los que nos lo revelan de forma prístina y nos pueden inspirar a decir, lo quiero conocer más. No al libro, a Dios. Y el libro me habla de su creación, me habla de toda la gama de personalidades que hay de la administración del universo, y con esto pasamos a la siguiente parte. Los documentos 12 al 15 son cartografía cósmica. Nos hablan del modelo del universo maestro, ¿sí? El universo local, el universo de universos, el universo maestro, todo lo que estos términos que parecen extraños o rebuscados nos lo desglosan muy claramente. Nos hablan desde el universo central paradisiaco, Abona, el universo eterno, perfecto, ¿sí? Que tiene una existencia eterna junto con Dios, ¿sí? Porque desde que es eterno no tuvo un principio. Ese tipo de cosas son muy complicadas de entender, pero no imposibles. Y esto es lo que hace como lo ubica el libro Durantia, este milagro filosófico del reconocimiento de lo finito a lo infinito. Sí, o sea, es complicado nosotros entender que algo no tiene un principio, porque desde que nosotros tenemos un principio, queremos entender todo como el origen de, ¿sí? Entonces, si no ubicamos algo en el origen de, en el tiempo además, o sea, bajo nuestros términos y condiciones, ¿no? Pero también, y esto es, me gustaría hacer un paréntesis, esto es una contribución completamente personal, esto es una reflexión mía, esto no aparece en el libro Durantia, pero a mí me parece que la eternidad es un modelo de tiempo, porque también nos habla de que hay cierto tipo de tiempo en ese universo eterno. Parece contradictorio, parece extraño, pero así como hay modelos de energía, ¿sí? También los conceptos de tiempo y de espacio van variando, depende de la perspectiva y de la conciencia que discierne el fenómeno, ¿sí? Porque nos hablan, solo por poner un ejemplo de esto que les estoy diciendo, que un día estándar en Abona dura 1000 años de nuestro tiempo estándar. O sea, nos ubican que hay alguna especie de tiempo, pero por supuesto que la percepción y experiencia de tiempo es distinta a nuestra percepción y experiencia de tiempo, ¿sí? Entonces, es complejo, mis corazones, pero es muy hermoso. Y nos hablan de todo el universo organizado y administrado, pero también nos hablan de estos niveles del espacio exterior que se están organizando como nuevas creaciones futuras, ¿sí? También nos dicen que nuestros telescopios alcanzan a ver hasta cierto punto y que generalmente lo que alcanzan a ver mayormente revelan que entra dentro del dominio de Orbonton, es decir, de nuestro propio superuniverso, que es el número 7 de la creación organizada. Entonces, todo esto es cartografía cósmica. Y ese entendimiento para empezar, también nos revelan que
no es una creación terminada, ¿sí? O sea, no es estática, ya está hecho. Hay tantos mundos y ya está todo se está organizando, incluso en nuestro propio universo local, el dominio y reino de nuestro Micael nos dice que no es un universo completamente organizado. Es decir, todavía está creando nuevos espacios para que haya mundos habitables, o sea, se sigue desarrollando, no ha alcanzado la completitud de la organización posible de su dominio cósmico, ¿sí? Entonces, todo esto también es muy interesante y nos van revelando todo este entendimiento de la creación que nos permite ir comprendiendo más lo que es la creación de Dios. Porque esto, si bien ya no nos habla directamente de Dios, sí nos habla de su creación y nos habla de su propósito, ¿sí? Entonces, estos documentos son la base y el fundamento para la siguiente sección de documentos, que es del 16 al 19. Nos habla de que esa gran creación de Dios nos habla de los altos gobernantes trinitarios, de estos seres altísimos de origen en la Trinidad paradisiaca que gobiernan el universo de Dios, ¿sí? Esto también nos abre la perspectiva del entendimiento de que Dios personal y directamente no gobierna en sus universos, sino que Él delega responsabilidad y delega poder a sus hijos. Es una cosa hermosa porque lo podemos ver desde los ancianos de los días hasta nosotros, ¿sí? ¿En qué sentido? Pues oye, ¿a poco no eres tú responsable de las decisiones que tomas? O sea, date cuenta que te está dando un gran poder y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Desde nosotros que somos los más pequeños de todas las inteligencias del universo, y no hablo de los mortales de Urantia, hablo de todos nuestros semejantes cósmicos, de todas las criaturas materiales en las esferas habitadas, ¿sí? Entonces, nosotros somos ese fundamento y desde lo más pequeño hasta los altísimos ancianos de los días, Dios les otorga, al darles albedrío, les otorga poder y responsabilidad. Nos otorga poder y responsabilidad. Eso también nos va hablando del modelo de Dios en su universo y responde a muchas preguntas filosóficas que nos podemos llegar a hacer, ¿sí? Entonces, una vez que nos habla de estos altos gobernantes trinitarios, los documentos 20 al 22 nos habla de los administradores y gobernantes coordinados, es decir, de todos estos, desde los hijos creadores hasta los hijos del universo local, todas estas personalidades que administran los universos del tiempo y del espacio, ¿sí? Y de ahí es en donde entramos a la sección en donde ahorita nosotros estamos estudiando, que es de los documentos 23 al 28, nos habla de los ministros y mensajeros del Espíritu, comenzando por los mensajeros solitarios y otras personalidades de origen en el Espíritu infinito, que son los ministros, porque ahí también entran nuestros ángeles, que nos habla de una gama grandísima, pero amplísima de tipos de ángeles. O sea, es una cosa muy hermosa, porque recordemos que la palabra ángel significa mensajero, ¿sí? Entonces son ministros y mensajeros del Espíritu infinito. Y todas esas funciones, ahí es en donde un poco con todas estas personalidades, después de la cartografía cósmica, decimos, ay, ¿esto qué onda? ¿Y esto para qué? Voy a lo mismo, apunta hacia lo mismo. Simplemente, corazón hermoso, es para que nos vayamos dando tiempo de entender la administración y el propósito de la creación de Dios a partir de sus personalidades ministrantes, gobernantes, administrativas, ¿sí? Y eso, a grandes rasgos, a mí como paque, pues adivina qué, mi corazón hermoso, todavía no hemos llegado para allá, pero en algún momento vamos a estudiar que parte de nuestro destino en el servicio en la eternidad es participar de esa administración y de ese servicio de mensajería.
Es hermoso, porque ahorita parece lejano porque nos hace falta mucha información y mucho desarrollo principalmente espiritual. Pero parte de lo que nosotros participaremos de ese destino eterno es, una vez que nosotros alcanzamos el logro del paraíso, el abrazo, el encuentro con el Padre Universal, si nosotros elegimos la aventura de la trinidización y nos volvemos mensajeros poderosos, ahí volveremos a estos universos de nuestro origen para ministrar y servir en este modelo maravilloso de ascensión de otros mortales peregrinos del tiempo y del espacio. Vamos a formar parte de esa gran organización que se refiere no al supercontrol del poder del universo, pero sí del modelo de ascensión, como nosotros que ya pasamos por ahí, podemos servir como ministros versátiles desde las esferas habitadas hasta las capitales de los universos, de los superuniversos, en toda esa gama de servicios. Entonces, es una cosa muy, muy hermosa, porque nos habla del gran modelo de Dios y en ese sentido nos vamos a ir dando cuenta, mira, por eso es importante conocer de los mensajeros solitarios, de los espíritus inspirados, trinitarios. Vamos entendiendo para qué conocemos estas cosas. Y bueno, los documentos 29, 30 y 31 tienen una cohesión integral y particular. Primero, nos habla de los directores del poder universal, el 29, y esto es, digamos, dentro de la gran gama de personalidades que se nos revelan, que tampoco se nos revelan todas, o sea, también se nos revelan solo las que tienen que ver con nuestro proceso de desarrollo, con las que tarde o temprano tendremos algo que ver, pero también para entender ciertos fenómenos y estructuras del universo. Nos hablan de que hay otro tipo de personalidades o de seres, como los directores del poder universal, o los directores de la fuerza, ¿sí? Que forma parte de esta organización de Dios coordinados con la deidad para justamente ministrar estos fenómenos del poder y de la fuerza en el universo. Es una cosa muy hermosa conocer de ellos, al menos como un dato curioso, aunque nos dicen que con ellos no vamos a tener una relación directa, pero es que es importante que sepamos que ahí están. Sí, porque justo muchos de los fenómenos cósmicos serían inexplicables sin su presencia y sin su ministerio, ¿no? Y el documento 30 es una recopilación de las personalidades del gran universo, de todo lo que venimos estudiando en todos estos documentos a partir de la cartografía cósmica, es decir, entre el 16 y el 29, nos van a tirar una gran lista de todas las personalidades que hemos estado estudiando y seguramente que nos agregan algunos datos extra, ¿sí? Porque el documento no es una lista y ya, sino nos hablan de otras cosas que a lo mejor ya con ese entendimiento de toda esa organización nos pueden decir, ¿no? Y cierra con un gran broche de oro que es en donde otra vez vuelve a ser muy, muy, pero muy cercano para nosotros. Y esto es el cuerpo de la finalidad. El documento 31, el último documento de esta primera parte, es la cereza en el pastel. Porque nosotros, si elegimos el plan de Dios para la sobrevivencia y el desarrollo de nuestro potencial espiritual, cuando encontramos al Padre Universal, lo que nos volvemos es finalistas. Y como finalistas, es decir, hemos alcanzado la finalidad. Entendemos esto desde nuestro origen, ¿no? Si todos estos esfuerzos no tuvieran ninguna finalidad, sino simplemente progreso eterno sin fin, pues, pero sí que hay una finalidad, aunque sea en la eternidad, o sea, lejanísima, pero sí hay una finalidad. Y eso es un nuevo principio. Eso es lo hermoso, porque no es que la finalidad la entendamos como criaturas espaciotemporales de que, ay, mi finalidad es terminar la carrera y ya, no tener mi título. No, pues es que siempre eso es un nuevo comienzo, de una nueva etapa, ¿sí? Y con las cosas de Dios no es diferente.
el que nosotros alcancemos el paraíso, la presencia del Padre Universal, el abrazo de Dios, que es nuestra finalidad y nuestro anhelo, el anhelo más grande de nuestra alma, poder nosotros verlo cara a cara, por decirle así, ¿sí? Ahí nos volvemos finalistas y entonces nos habla de ese cuerpo de la finalidad porque no solamente está comprendido por mortales ascendentes, nos habla de todas las personalidades que forman parte de ese cuerpo de la finalidad, ¿sí? Entonces, es una cosa muy hermosa porque también nos habla del propósito del cuerpo de la finalidad. No nada más es llegar y ya me voy a descansar en gloria y en belleza y en éxtasis espiritual. O sea, hay una finalidad del cuerpo de la finalidad. Es una cosa bellísima, mi corazón, porque proyecta nuestra esperanza a futuros todavía no realizados del universo, ¿sí? Entonces, es una cosa muy hermosa porque cierra los documentos de la primera parte con gran inspiración, con gran motivación. O sea, nos hace sentido todo lo que nos vienen diciendo hasta ahorita, me hace un gran sentido y entonces me motiva, me inspira y entonces, claro, quiero conocer ahora la segunda parte y la segunda parte que hay, pues ya van pasando de lo más grande a lo más pequeño y este más pequeño es nuestro universo local. Nos hablan de la administración, del origen de nuestro universo local, cómo Micael lo crea, el modelo de la vida, o sea, los sistemas, las constelaciones, todo esto es bellísimo, nos empieza a hablar de todo esto y además de los hijos de Dios del universo local, ¿no? Todo ya mucho más cercano a nosotros, poco a poco. Pero bueno, eso ya es otro tema. Esto simplemente es un esquema como para que nosotros podamos abordarlo siempre que queramos estudiar. Pues sabemos, mira, me interesa volver a estudiar sobre los ministros, me voy a estas secciones, a estos documentos. No me quedó muy claro y me gustaría entender mejor a los altísimos gobernantes trinitarios, me voy a estos documentos. Yo todavía no tengo una imagen muy clara de la cosmografía revelada, de la cartografía cósmica, entonces me voy a estos documentos. No, a mí lo que me interesa ahorita es conocer más sobre Dios, me voy a los primeros documentos. O sea, esto nos puede ayudar a hacer un estudio mucho más sistemático a partir de los temas del interés completamente personal. A lo mejor esta sección grandísima entre la cartografía y los ministros del espíritu ahorita a mí ni me van ni me vienen, pues en un reestudio puedo irme claramente a los primeros y a los últimos documentos, siempre y cuando por lo menos le dé una oportunidad a recorrer cada uno de estos que no me parecen tan importantes. Entonces, bueno, hasta aquí. Espero que esto sea de alguna, de alguna ayuda, que les sirva de algo, mis corazones, esta organización temática para que podamos nosotros libremente volver a lo que nos haga falta, a lo que queramos reforzar. Para mí hay una gran riqueza en todos los documentos, aunque ciertamente hay cosas que son tan lejanas a nuestra naturaleza y estado presente que de repente lo vemos no práctico, rebuscado, pero como bien ubicabas, María, hace un ratito, ¿no? Simplemente es para que vayamos dándonos un quemón, como se dice coloquialmente, de lo complejo, hermoso y organizado que es el gran universo de Dios y pues este gran modelo maravilloso, ¿sí? Tanto de el Padre Universal, el Espíritu Infinito, el Hijo Eterno, la isla del paraíso, que es el modelo absoluto de la realidad. Es una cosa bellísima. Y bueno, hasta ahí, corazones, porque también les traía hoy un pequeño resumen de los primeros tres documentos, pero creo que ya está de más, para no cansarles y para no extendernos demasiado en nuestra reunión de hoy. Les cedo la palabra a quien guste tomarla. ¿Qué le pareció? ¿Le sirve? ¿No le sirve? ¿Qué le falta? Por favor, lo que quieran compartir son bienvenidas, son bienvenidos.
Bueno, pues yo te doy las gracias, igual, por este resumen clarificador. Y me queda, pues, una vez más, ¿no? Creo que trabajar la paciencia, porque, pues, yo quisiera leer, no sé, como más rápido, que fuéramos siempre más rápido, pero entiendo que vamos a muy buen ritmo, que creo que ni siquiera, bueno, al menos mi capacidad mental es tanta, ¿no? Pero, pues, creo que surge como pues ir como en este resumen, ¿no? Como clarificando, como viendo de manera como un poco más sencilla, ¿no? Por bloques, qué es lo que hemos ido avanzando. Y recordando un poco, pues hay como las leídas que le he dado al libro de manera aleatoria, pues simplemente me voy llena de motivación, de claridad, ¿no? Y creo que ya lo había dicho antes, pero pues, me dan ganas de ser esta mujer del quinto elemento que lee así rapidísimo, rapidísimo, así yo quisiera leer el libro de Urantia, ¿no? Y luego captarlo así, porque pues veo todo lo que falta, ¿no? Por saber, por comprender, y digo, bueno, si así en este nivel, pues así me siento, o sea, ¿cómo me voy a sentir después de haber terminado, ¿no? Bien la primera parte, la segunda, la tercera y la cuarta, entonces me llena de motivación y pues de trabajo de paciencia, ¿no? De que falta todavía mucho por comprender y feliz que vamos a hacerlo juntos en este camino. Muchas gracias. A mí igual me pareció muy útil este resumen, nos va esclareciendo el camino, ¿no? Que llevamos, igual para no abrumarnos, para verlo desde otra perspectiva, ¿no? Como que ya lo estás alejando y ya ves, ¿no? Todo el camino, lo vas organizando, todo lo que llevamos caminando, entonces ya no nos vamos perdiendo, ¿no? Vas marcando bien el mapa de de qué documento se vio cada cosa, y así pues ya vamos en un mismo camino para seguir adelante, ¿no? Y agradezco mucho este esfuerzo que haces por acompañarnos, y agradezco a ustedes, hermanas, por compartir su fe, su voluntad, porque inspira a mi fe, ¿no? Su fe le da fuerza a mi fe, porque siempre es bueno ver a otras personas, otros hermanos, yendo a un camino, ¿no? Así como alguien también puede ser una mala influencia o ver la desesperanza en lo que te rodea, ustedes que nos rodean, pues nos inspiran a ver que estamos compartiendo un camino juntos y eso nos da fuerza y nos da fe. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Bueno, igual, cada que ibas es muy bonito porque yo pensé que, así como cuando dejas la bicicleta y dices, ay, ya se me olvidó cómo andar en bici, y de repente vuelves a ponerte en la bici y dices, ah, no, sí, ya sé cómo andar. Así me pasó ahorita, ¿no? Cuando ibas como refrescándonos, recordándonos ciertos conceptos, mi mente empezaba a hilar esa información que creí que ya se había quedado así como en la escuela cuando te aprendías las tablas de los elementos químicos y se te olvidaban, ¿no? Pues no, o sea, sí se queda y se empieza a hilar la información, que es lo mejor. Entonces sí, es lindo poder recordar toda esa información que ya transitamos y ponerle un orden y un sentido que tiene todo al final con la información. Entonces, la verdad sí, agradecida con el tiempo que le dedicas a esto y agradecida a Dios también para que esté iluminando tu ajustador del pensamiento también, para, para podernos acompañar en esto. O sea, al final es muy agradecida con Dios porque nos permite tener este encuentro tan amoroso y tan clarificador también, porque no es solamente amoroso, sino también tiene orden y tiene estructura y tiene sentido desde lo más grande hasta lo más pequeño, ¿no? Así que muchas gracias por ello y pues bueno, aquí seguimos. Pues yo también quiero agradecer toda esta información que nos diste, cómo nos fuiste repartiendo documento por documento. A mí no se me hubiese ocurrido.
agradezco a esa guía divina que tienes por llevarnos así de la mano. Entonces, muy agradecida, la verdad. Y pues nada, a darle aquí con todo al libro. Yo también caigo en la desesperación como Jess, de que ya quisiera yo devorármelo todo, pero paciencia, hay que tener mucha paciencia. Entonces, pues yo ahorita lo que estoy haciendo es leerlo para irme formando más o menos una idea de todo lo que es el libro y ya después que, que lo termine de leer, pienso y tomarme con calma cada documento y darle su tiempo a cada documento. Entonces, así lo estoy haciendo, espero y funcione. Y pues nada, agradecerles a todos su presencia, su hermoso acompañamiento y desearles que tengan una maravillosa semana llena de amor y de luz. Sí, gracias, Val. Para mí también es muy útil esta organización que le das a esta gran organización tan compleja que es el libro, que explica esta gran organización tan compleja que es el universo, pero que tú nos lo pones, nos lo recuerdas, como bien dice Fer, eh, para que no se nos olvide cómo está estructurado, a dónde nos está llevando con esta coherencia y esta lógica. Te agradezco mucho. Y pues también a ustedes por estar acá. Solo me quedo con una curiosidad. Jess y Mari dicen, tenemos ganas de avanzar más. Bueno, yo vi leer a Jess, yo creo que podría avanzar tanto como quiera, porque me tocó estar en una tarea ahí, de rapidísimo. Entonces, no sé qué te detiene, pero nada más me queda esa dudita ahí que tienen como esta prisa de leer, pero no sé qué detiene. Es nada más una pregunta mía, una curiosidad, ¿no? Ojalá fuera más rápido todavía, triple. Rapidísimo, ¿no? Pero bueno, era esa una curiosidad nada. Y muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por su dedicación, por su cariño y por la manera en que se entregan para conocer a Dios. Gracias. Qué hermoso, muchísimas gracias. Pues qué lindo que les sea de utilidad a más hermanas, amados hermanos. Simplemente una reflexión sobre esto de la paciencia, ¿no? Y de toda la información que hay. Hace un ratito lo ubicabas muy bien, amada Fer. Hay una sabiduría en el proceso. Nosotros somos criaturas experienciales y en la adquisición del conocimiento tenemos que aspirar al conocimiento profundo, no nada más a la mnemotecnia. Recuerdo esto, pero no lo entiendo, sino si nos damos el tiempo de saborear el documento, ¿sí? De detenernos y cerrar los ojos y ver todo lo que nos hace imaginar, lo que se conecta con nuestra vida, lo que inspira, los sentimientos que nos inspira, o sea, todo eso, corazón hermoso, es conocimiento profundo, que nuestro hermoso ajustador del pensamiento a su debido tiempo y en la determinada circunstancia lo va a poner al servicio de la hermandad. Entonces, eso es lo hermoso, o sea, hay que hacerlo a un ritmo así de saborear, no es como cuando comemos, no es lo mismo atragantarte así como el demonio de Tasmania, o sea, tener una conciencia de cómo se mira el plato, de cómo huele, de todos los colores, y luego ir saboreándolo con detenimiento y observando todas las notas de sabores que hay. Uy, la nutrición tiene una oportunidad de verdaderamente llegar a nosotras, ¿sí? Entonces lo mismo tiene que ver con este alimento de la mente y alimento del espíritu. Hay que abordarlo con esta paciencia porque sí, aunque lo hagamos a cierto ritmo, nos lleva un buen tiempo acabar el libro completamente, ¿no? Pero pues siempre, como bien ubicabas el otro día, Mari, esto es un libro no de una lectura, sino de estudio, ¿no? Volvemos, lo dejamos un rato, regresamos en cierto tiempo, o sea, y esto nos va mostrando más. He escuchado testimonio de lectores que dice que uno de ellos dice que este libro está hecho como por capas, como si fuera una cebolla, ¿no? Pues que hay una capa mucho más visible
superficial, que es en donde muchos se quedan y dicen, no, esto está rebuscado, es ciencia ficción, pero cuando empezamos a ir a profundizar en estas capas de lo revelado, empieza a revelarse su núcleo brillante de belleza, de propósito. Entonces ahí es en donde nos inspiramos y decimos, ¡ay, no! Entonces esa emoción por conocer más, digamos que el libro es un fundamento, pero es la emoción por vivir, por amar, por servir, porque la aplicación de este conocimiento es el conocimiento más profundo de todos. Cuando nosotros nos atrevemos a actuar sus enseñanzas en nuestro día a día. Entonces, simplemente como decía el maestro a Simón el Impacientes, paciencia, Simón Pedro, y progresa mientras esperas, porque ninguno de nosotros estará demasiado preparado cuando el Padre en el cielo nos llame a servir. Entonces, muchísimas gracias, amadas hermanas, amado hermano, por esta bella reunión. Que la paz de Dios sea con ustedes, que tengamos una maravillosa semana. Y muchas gracias a nuestro Santo Espíritu, al Padre Universal, por siempre, siempre guiarnos a través del camino revelado por su Hijo hacia toda la vida y hacia toda la luz. Gracias, amado Padre, por este bello propósito y que Dios gobierne nuestros corazones. La próxima semana vemos documento 25 para seguir progresando en nuestro avance y cuando acabemos el área de los ministros vamos a hacer otra pausa y entonces sí recapitulamos mensajeros solitarios y este otro documento que nos quedó ahí pendiente para, para retomar, ¿vale? Entonces, documento 25, mis corazones, para la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí, por su presencia. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo, mis corazones. Gracias.